Reunión directoria del Partido Nacional para analizar la recesión por parte del gobierno del contrato con la empresa Cardama. Nos amplía Roberto Riolfo. Buen mediodía, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Buen mediodía. Sesión extraordinaria, como tú decías, Rosario, desde las 10 de la mañana, por la rescisión justamente de Cardama. Esta empresa, bueno, se le había el contrato hecho para que entregara dos patrullas, dos barcos patrullas por 82 millones de euros. Se iba a entregar una primera en el primer semestre del 2025, una segunda en el segundo semestre. Eso no se va a poder lograr, obviamente. Y el tema de la garantía. Esos fueron los problemas que adujo el gobierno para rescindir el contrato. En esta directorio vino el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y están el presidente del directorio, Alberto Delgado, y los dos exministros de Defensa involucrados en el tema cuando se firmó. Me refiero a Armando Castaing y Javier García. Hasta el momento lo que han dicho de la conferencia, empezó hace tan solo 5 minutos, es de que el Uruguay se expone a serias demandas internacionales a partir de esto, y que es un tema político partidario de desarmar cosas que ya estaban cerradas en el gobierno anterior, que es solamente un tema político partidario. Ellos no ven otra razón y pretenden, sí, van a llamar a la ministra de Defensa al Parlamento para pedir explicaciones. Ahora sí se los dejo con la palabra. Está hablando en este momento el exministro Javier García. Los dejo con la palabra de él. El Frente Amplio se ha transformado en una empresa de demoliciones de los logros y los derechos conquistados por el gobierno de la coalición republicana. Lo ha hecho con esto, lo ha hecho con el proyecto Arasatí, el proyecto Neptuno, como lo dijo recién el presidente, lo ha hecho con el proyecto de saneamiento. Ha decidido retroceder. Cuando no se tiene rumbo, como no tiene el gobierno del Frente Amplio, el camino que se busca es romper los logros obtenidos. Y por lo tanto, la gravedad de esta decisión, que se suma a la gravedad de romper algo que es tradicional, que es el patrimonio de seriedad de nuestro país. ¿Quién va a querer, qué país va a querer tratar con el Uruguay si sabe que un gobierno con una responsabilidad manifiesta, por una razón política menor, puede romper el contrato como si fuera un papel mojado? Las diferencias están en que cuando nosotros asumimos nuestro gobierno, las cosas que se podían corregir las corregimos, y nunca expusimos ni el patrimonio de los uruguayos, ni la seguridad de los uruguayos, ni los derechos de los uruguayos en peligro por una pequeña maniobra política. Que bueno, habría que hacerse cargo. Si esto, poner de excusa, y cierro con esto, poner de excusa un tema administrativo para echar por tierra y hacerle pagar a los uruguayos la millonada que van a tener que pagar cuando estamos al borde, a pocos meses, un año, de tener la posibilidad de tener patrullado nuestro mar, es de una irresponsabilidad enorme y realmente vergonzante. ¿Preguntas? Sí, digo, indudablemente que este tema lo podemos encarar de varios aspectos. Si centramos la discusión en la garantía, creo que estamos perdiendo de vista el gran objetivo que hay detrás de esto. El proceso de garantía, tanto esa como la anterior, como las que no se aceptaron, fue todo un proceso llevado adelante en conjunto con el estudio del Piazo, que fue quien asesoró las que no se aceptaron y cómo se terminan aceptando, y las condiciones que se ponen al final para aceptar esta garantía. Pero creo que hoy el país, y mucho más después de lo que vivimos el miércoles pasado, hay gente que está tratando de hacerle ver a doña María que acá se está discutiendo una garantía. Acá no estamos discutiendo una garantía. Acá se está tratando de dañar la honorabilidad, la cristalinidad y lo que fue el gobierno anterior. Pero no solo por este hecho aislado. Recién Javier nombraba alguno. Hay otros, tal vez más graves. Se hace una investigación administrativa por casos que suceden en Cancillería, pero resulta que la hacen desde Presidencia. ¿Y alguien me va a hacer creer que eso es para echar cristalinidad y claridad sobre los temas? Este tema, si la discusión fuera la garantía, hacen una conferencia de prensa antes que venza el plazo de la presentación, antes de intimar. Tú tenés un contrato, una tarjeta de crédito, todos tenemos tarjeta de crédito. Cuando nos atrasamos la tarjeta de crédito, nos aparece un SMS que nos dice, para evitar males mayores, usted tiene atraso. Es cuestión de sentido común. Esto no es de buena administración. Lo que aquí yo creo que tenemos que discutir como sistema político es qué es lo que queremos para este país. Por eso a mí me llamó tremendamente la atención la conferencia del otro día,
Porque lo dije con dolor. Yo vi un Orsi que no es el Orsi que yo conocí 10 años en el Congreso de Intendentes. Yo conocí un Orsi apostando por el país, apostando para lograr lo mejor para la gente. Y el otro día en la conferencia de prensa yo me quedo con el mensaje de que aquí hay un grupo de gente que lo único que le importó es ver el rédito político a corto plazo sin importarle lo que le puede suceder al país. Buen mediodía por acá. Juliana Cartagena, estamos en vivo para Teledía. También se ha cuestionado la calidad de la construcción de las patrullas oceánicas. Mi consulta es, ¿por qué se eligió a este astillero en el proceso de licitación? Esa es otra de las verdades a medias que se han dicho. Aquí quien tiene que cuestionar la calidad de la construcción, que es una consultora con más de 100 años de historia, no solo no la ha cuestionado, sino que la ha aprobado y la ha certificado. Y como la ha certificado, es que el Deutsche Bank y el Banco República, en otra verdad a media que se dijo en la conferencia de prensa, es que ha procedido a la liberación de los pagos. Ahora, si vamos a dudar de él hoy, está bien, estamos en el derecho de dudar. Y convengamos que los dos oficiales de la Armada que están en Vigo no fueron a controlar el aspecto técnico de la construcción. Eso se definió en un informe que nosotros le dimos a la ministra Lasso y le dimos a la Comisión de Defensa, muy amplio, difícil de entender para no quien está en el tema, conjuntamente con el contrato hecho por el estudio del Piazzo, para que tuvieran varios meses antes de asumir que si no estaban de acuerdo con algo del aspecto técnico o con algo del aspecto contractual, lo reclamaran. A ellos les tocaba ser gobierno. El Estado sigue siendo el mismo. El Estado sigue siendo el mismo. El Estado no es ni el Frente Amplio ni el Partido Nacional. Hoy le toca al Frente Amplio estar al frente del gobierno, al frente del Estado. Pero nosotros, que queríamos lo mejor para el país, en ese periodo de transición nos juntamos con Sandra Lasso, con todo su equipo de asesores, y le dimos todo el informe. Por eso, ojo cuando se dice que hay defectos de construcción. Quien tiene que certificar, hasta ahora, no ha hecho ningún informe en contrario del buen proceso de construcción. Buenas tardes, Leonardo Sarro, para Después de Hora, y la pregunta es unas declaraciones que hizo Cardama ayer en el diario El País diciendo que la garantía la eligió el Ministerio de Defensa, si tenían que hacer alguna precisión al respecto. La garantía no la elige el Ministerio de Defensa. Al Ministerio de Defensa le llegan varias opciones que se fueron descartando y al final del camino, luego del informe y de los intercambios y las correcciones que sugiere el estudio del Piazzo que se llevan adelante, es que se termina aceptando esta garantía con algunas salvedades. Por ahí dicen que es una garantía por un año. Eso es falso. La garantía es por todo el proceso de construcción, lo que tiene un mecanismo previsto por la parte jurídica de un preaviso, que eso es lo que no cumplió Cardama, no de la presentación, sino que lo que Cardama no cumplió fue el aviso con 30 días de anticipación, donde se renueva la garantía. Por eso, si esto lo llevamos a una discusión de garantía, creo que no estamos viendo el final o lo más importante del tema. Aquí Eduardo Delgado de TV Ciudad Consulta para Delgado. ¿Cuáles serán justamente las medidas que tomará el Partido Nacional para, respecto a esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo? Además de la declaración del directorio, la sorpresa y la indignación como uruguayo y como partido político, acabamos de decidir unánimemente el directorio encomendar a la bancada parlamentaria de nuestro partido hacer contactos con los demás partidos de la oposición para interpelar a quien es responsable político ante el Parlamento, que es la ministra de Defensa Nacional. Es quien tiene que dar explicaciones por esta decisión incomprensible e irresponsable que ha anunciado el presidente de la República. Buenas tardes, Roberto Riolfo de BTV Noticias, ¿cómo les va? Por acá está en debate. ¿Acá? Por acá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Quería saber, veo, de las empresas, en las primeras 5, las mejores no estaba Cardama. Quería saber realmente por qué se eligió entonces este astillero. En realidad, los plazos 20-25 que habían quedado, no estamos lejos de cumplirlos. ¿Por qué esa decisión cuando había otros oferentes más sólidos? Gracias. Agustín, bueno, la verdad que eso que tú transmitís, no es que lo digas tú, sino que tú lo transmitís, no es verdad. No es verdad. Eso es parte de las falsedades y relatos que se han montado en una lucha de intereses económicos y poderes económicos muy importantes que han tratado de boicotear este proceso y que llevaron a que desde el año 2004 hasta ahora no se haya podido concretar. Y yo esto lo dije en el Senado, así que no tengo problema de decirlo aquí. Los lobbies económicos, poderosísimos a nivel internacional, hicieron que durante años el Uruguay fuera preso de esos intereses económicos. Y el gobierno de la coalición republicana que lideró la calle Pou logró romper esos poderes
y esas presiones de forma tal de poder decidir con independencia que el Uruguay tuviera estos buques. La Armada Nacional, fíjese usted, y se agradezco mucho la pregunta, la Armada Nacional oficialmente fue quien recomendó al Ministerio de Defensa Nacional elegir este artillero. El informe al que usted se refiere es de un contraalmirante, de los 6 que integran, uno, la mayoría de la Junta de Almirantes, el comandante de la Armada de nuestro gobierno, y le agrego, y fíjese ustedes qué dato, el comandante de la Armada elegido por el presidente Orsi, nos informaron y nos asesoraron y nos recomendaron que eligiéramos este astillero. No es una decisión del comandante de la Armada con la mayoría de los almirantes del gobierno pasado, no, es del comandante de la Armada del gobierno pasado y del comandante Elizondo, elegido en forma personal, un gran profesional, aclaro, pero elegido directamente como la Constitución manda por el presidente Orsi. Cuando éramos nosotros ministros, nos recomendó que eligiéramos este astillero. Y se suma a ello algo que yo creo que también es importante señalar, y es que el gobierno de España, a quien consultamos en su momento, en forma oficial, el embajador español en Uruguay, en forma oficial, nos comunicó vía carta, Armando tiene allí la carta, que el astillero Cardama, que tiene 110 años de vida, era un astillero confiable, seguro, que había trabajado con el gobierno español y que Hasta allí teníamos entonces las declaraciones de parte del directorio del Partido Nacional sobre el tema de Cardama, al que vamos a volver más adelante, porque ahora nos vamos a retomar la información vinculada a las patrullas oceánicas, porque el astillero Cardama afirmó que la decisión del actual gobierno uruguayo no se ajusta al principio de buena fe contractual. En este sentido, llamó a la apertura de un diálogo y advirtió posibles acciones legales contra el Estado uruguayo. La empresa aseguró que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales y que le resulta sorprendente conocer por la vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. En este sentido, sostuvo que la situación no se ajusta al principio de buena fe contractual que entienden debe regir entre la administración y sus contratistas. Además, propuso al gobierno sustituir la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del contrato, por una nueva que cumpla con las características que el Estado uruguayo considere necesarias. Por otro lado, Cardama solicitó la apertura de un diálogo inmediato y constructivo para superar cualquier diferencia de interpretación. En caso de que esto no ocurra, la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para proteger sus derechos e intereses. Por último, Cardama sigue con el compromiso de la construcción de las patrullas, ya que las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la administración, aseguró el astillero español. Y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que Uruguay está amparado para rescindir el contrato con el astillero español Cardama. Hay temas que tienen que ver con la decisión que tomó el gobierno y que ahora se desencadenan en función de lo que es el contrato. Por tanto, nosotros no podemos adelantar más nada, que vamos a recorrer los caminos jurídicos que establece el contrato para resolver estos problemas que tenemos en este caso con el contratista, que era el que estaba obligado a presentar una garantía 30 días antes y no lo hizo. Por tanto, eso es un incumplimiento del contrato. Frente al incumplimiento del contrato es que el gobierno tomó la decisión de desencadenar los mecanismos administrativos para rescindirlo. Habrá que generar todos los espacios que el contrato establece de mediación, de discusión, de presentarse en los estrados judiciales, todo ese proceso que está establecido en el contrato que tiene el Estado uruguayo y que obliga a las dos partes, es lo que va a empezar ahora y fue la decisión que tomó el presidente de la República. En el contrato está establecido la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar porque el Estado uruguayo respeta el Estado de Derecho. Así como nosotros somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, por supuesto somos los primeros interesados en recorrer los caminos que están establecidos en el contrato de la cláusula que obliga al contratista y al Estado a recorrer ese camino. Uruguay está amparado absolutamente, porque un requisito para poder firmar un contrato es que tenga garantía. Acá hay dos elementos. Hay que explicar por qué la administración pasada demoró y dio prórrogas hasta 11 meses para constituir las garantías, sin resoluciones incluso, ¿no? Ahí hay un tema también formal. ¿Y por qué aceptó una garantía solo por 12 meses? Eso va por otro carril. Ahora hay un contrato firmado, pero ese contrato no tiene garantía porque nosotros comprobamos que la garantía era inexistente.
Volvemos al directorio del Partido Nacional porque está hablando a esta hora el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou. Álvaro, que recién lo mencionó, tuvimos 2 hitos, como el de UPM y Vía Central, que los 2 hitos desde nuestro punto de vista tenían temas a mejorar. Pero ¿qué es lo que hicimos? Porque no tenemos complejos refundacionales. Y yo creo que aquí está el error de este gobierno. Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir lo que no tiene plan. Y por eso creo que el presidente fue llevado a esta instancia sin tener el real conocimiento del daño que se le hace al país y del daño que se le hace a los uruguayos, que sobre todo para ello es que gobernamos. Uno querría pensar que en la intimidad del pensamiento de un jefe de gobierno, un jefe de Estado, está reevaluando, redireccionando, construir o terminar de construir, que tiene un avance importante esa OPB, tratar de saldar el tema de la garantía y que el país tenga una vez por todas, después de 20 años, algo que es tan necesario, que no lo dijo el Partido Nacional, no lo dijo la coalición, lo dijeron todos los partidos políticos. La diferencia, ¿cuál fue? Que cuando a nosotros nos tocó, lo hicimos. Nosotros construimos y otros están dedicados a eso. Es político, cuando en realidad están, de alguna manera, iniciando un juicio, lo cual nunca es positivo para un país porque puede resultar a favor o puede resultar en contra. Son varios años, por lo general, en el proceso y dinero también que se puede llegar a perder. Yo le preguntaría, eso que tú me estás preguntando a mí, le preguntaría al gobierno. Porque no había necesidad. No, pero cuando dice que es el tinte político, quiero entender que se puede desarrollar por qué, si en definitiva la consecuencia puede resultar también. Es que no hay razón para hacerlo y que no me cabe la menor duda. Y te voy a poner otro ejemplo más, Arasatí. La decisión del gobierno fue totalmente desacertada. Cualquiera que sepa un mínimo de estos temas, cuando seguimos recurriendo a la misma fuente y no buscamos una fuente alternativa, es una mala decisión. Y a mí no me cabe la menor duda de que esto es una decisión política, de no continuar con lo que hizo el gobierno anterior. Acá, si usted llegó a hablar con déjame terminar. Este tema, perdón. Pero calificó, el presidente hizo calificativos muy importantes, habló de fraude, se repitieron recién acá. Eso, digamos que ya no es únicamente un tema político, o usted también esos calificativos los incluye, digamos, con la intencionalidad política. Yo creo que se pasó de rosca, porque un gobernante que diga que hay estafa y fraude en un tema que para mí no lo hay, pero dejemos eso de lado, antes de una comprobación, seguramente no midió sus palabras. Sobre si yo hablé con el presidente de la República, por lo general no hago este tipo de comentarios. ¿Alguien habló al respecto? Sí, llamé al presidente de la República y no voy a hacer comentarios de lo que le dije, pero obviamente se trataba de hablar de este tema. ¿Alguna presión de algún otro país, como se ha trascendido por algunos colegas que han investigado, presiones de los Estados Unidos para que no se comprara en China, geopolítica mediante? ¿Qué análisis hace usted? Bueno, la respuesta es que no, espero que se me crea, pero les voy a hacer un cuento que capaz que es ilustrativo de lo que tú me preguntás. ¿Se acuerdan de la ley de urgente consideración cuando establecimos la ley de derribos? ¿Se acuerdan quién se opuso a la ley de derribos? Estados Unidos. ¿Sabe lo que hizo Estados Unidos? Nos cortó algún tipo de cooperación en lo que hace a la aviación militar. La pregunta es, ¿quién habló de derogar la ley de derribos hace poco tiempo? Les ahorró el trabajo, el gobierno del Frente Amplio. O sea, nosotros no accedemos a presiones. ¿Cuál es la operación política que usted dice que hicieron caer el presidente y qué intencionalidad hay detrás de ella? Pregúntenle a los que llevaron al presidente a eso, no me cabe la menor duda. Como dice, no tengo prueba, pero tampoco tengo duda. Ahora, hablando de como soy libre de opinar y pensar lo que me sugiere distintas acciones, pero, a ver, para ponerlo en claro, este tema y todos los otros temas que dicen que tienen carpeta, el responsable es el presidente de la República. El presidente de la República actuó con transparencia, con sentido nacional, seguramente con algún error, pero estoy para lo que gusten. Ustedes saben que, entre otras cosas, el presidente de la República renunció a los fueros. Entonces no tiene ningún problema de que si quieren investigar las acciones, investigar la gestión, yo estoy, lamentablemente, mientras hacen operaciones políticas, perjudican al país. Entonces centrémonos, protejamos al país y si quieren hacer operaciones políticas,
apunten mejor y no dañen al resto. Pero usted sabía como presidente de la República que se demoraron 11 meses en gestionar la garantía, Sí, por que supuesto. se habló, ahora se dice que fue un proceso bastante desprolijo porque no hubo un No, pliego de desprolijo, ¿quién dijo? licitación, porque no hubo un pliego de licitación y la convocatoria fue vía telefónica. Todos esos detalles, ¿usted estaba enterado? Yo estoy enterado de todo lo que pasó. La garantía fue compleja, pero en realidad yo me atrevo a hacer un razonamiento distinto. Si nosotros hubiéramos querido hacerla a la ligera, ser irresponsables, hubiéramos agarrado la primera. La primera que nos llega la agarramos. Hay un proceso delicado. Esta no, hasta que recibimos informes jurídicos en consecuencia que dice, bueno, esta sí. Y por eso que actuamos en ese sentido. Con respecto a licitación, hubo un llamado a precios. Javier lo explicaba hace un rato en el directorio, que seguramente lo va a hacer más que yo. Este tipo de compra de material bélico, que tiene algún tipo de reserva, no se hace con una licitación abierta, eventualmente con un llamado a precios, porque entre otras cosas a veces participan los estados. Pero insisto, en este tema puntual, Javier tiene las cuestiones. Cardama dijo ayer en la nota con el diario El País. Terminaba la frase, las cuestiones ayer, técnicas pertinentes. Ayer con el diario El País. No voy a hablar más con ustedes, ¿eh? No, que dijo que la garantía, está bueno aclarar esto, que Dale. la garantía la habían elegido ustedes. Estuve acá en la conferencia de prensa y ya le preguntaste. Sí, pero le pregunto a usted también. Bueno, contesto lo mismo que contestaron al ministro. Y sobre lo que dice el embajador cuando fue que el domicilio... ¿Qué, perdón? Sobre lo que decía el embajador. No, pero a mí me quedó algo el flotando domicilio. de los intereses. Disculpame que vuelva para atrás porque me parece que es una muy buena cosa y con esto me estoy yendo. El tema de las presiones políticas. En este mundo que ya no es bipolar, pero hay dos que pesan mucho, China y Estados Unidos. Y nosotros elegimos a España. ¿Ah? Ni a aliados supuestamente directos de Estados Unidos y no las chinas, que mantuvimos muy buena relación en el gobierno con China y con Estados Unidos. Eso creo que deja las claras que nosotros, primero que no recibimos, y si hubiéramos recibido, no hubiera tenido lugar en nuestro gobierno. Hubo una empresa china en un principio que se había aceptado, puede ser, en el primer pliego. El primer pliego de alguna manera lo declaramos desierto. Y después aparece Cardama en el segundo pliego. En el llamado, ¿no? En el llamado, perdón. Sí. La empresa china había mandado una carta en su momento diciendo que el segundo llamado fue mucho más flexible que el primero, donde se le habían pedido un montón de elementos más que lo que se pidieron en este caso. Desconozco la carta de la empresa china, no creo que haya sido así. Lo que sí teníamos es una restricción económica. Y el precio de algunos de los patrulleros oceánicos, no más decirte el país, pero Francia, Alemania y algún otro, bien por encima de lo que costaban este tipo de patrullas, que también me parece muy sintomático algo que se decía recién en la mesa del directorio, que es que a partir de esta compra, todas las patrullas oceánicas que están comprando otro país bajaron el precio. Fíjense si estaría inflado lo que los estados pagan con respecto a estas patrullas. Les agradezco y estamos a las órdenes, no sé cuándo los vuelvo a ver.